Hola muchachos, ¿cómo van? ¿Cómo están todos? Espero se encuentren bien. Toca hoy resolveros unos ejercicios, la segunda etapa de movimiento rectilíneo uniforme, pero ahora con análisis gráfico, es decir, vamos a hacer gráficas. Unas gráficas muy sencillas. Un movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento muy sencillo, por lo cual esto no va a ser demasiado complicado. Presten atención, la situación es esta. Un auto, bueno, les aclaro que antes de comenzar a leer y a ponerse a hacer la tarea, vamos a precisar una regla, ¿sí? Y bueno, lapicera o lápiz. Lo ideal es lápiz porque si se equivoca pueden borrar. En lapicera, si no usan corrector, empieza a quedar, como en este caso, estos tachones que hacen que quede desprolija la tarea. ¿Ah? Entonces la situación es esta: un auto se mueve con MRU a 80 km por hora, movimiento rectilíneo uniforme 80 km por hora. Recordamos movimiento rectilíneo uniforme, entonces movimiento en línea recta, y el uniforme se refiere a que la velocidad es constante. En este caso la velocidad es 80 km por hora. Elegí esta velocidad sencilla porque esto se puede resolver de una manera, se puede resolver a partir de ecuaciones, o se puede hacer también mentalmente. Para hacer gráficas, en la parte A dice: realice la gráfica X en función de T. X es posición, F es función y T es tiempo. Esta es la variable dependiente, posición en función de tiempo, que es la variable independiente. Es decir, nosotros vamos a variar el tiempo a nuestro antojo. Y de los tiempos que manejemos dependerá la posición que el vehículo ocupe. Dice: realice la gráfica posición en función de tiempo para las primeras 3 horas de movimiento. Luego realice la gráfica velocidad en función de tiempo. Y por último, calcular el área debajo de la curva en la gráfica velocidad en función de tiempo, entre 0 y 0,5 horas, 0 y 1 hora y media y 0 y 3 horas. ¿Ah? Y aquí faltó comparar dichas áreas con la distancia recorrida en esos intervalos de tiempo. ¿De acuerdo? Esa es la situación. Bueno, para hacer una gráfica necesitamos tener un cuadro de valores. Si el cuadro de valores no está dado en la letra, lo tenemos que elaborar nosotros. Entonces, como la primera gráfica tenemos que hacer es la de posición en función de tiempo, vamos a hacer un cuadro de valores. Tiempo en horas, porque los tiempos están dados en horas. Dice: realice la gráfica de posición de tiempo para las primeras 3 horas, así que tenemos que manejarnos con horas. Y la velocidad está en kilómetros por hora, así que por lo tanto vamos a manejar el tiempo en horas. Y aquí va a ser tiempo en horas X, que es la posición, en kilómetros va a quedar, porque tenemos la velocidad en kilómetros por hora y el tiempo en horas. Recuerden que la distancia recorrida se calcula velocidad por tiempo, como ya vimos en los videos anteriores, ¿sí? O lo hacen mental o lo hacen con esta ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, como tenemos que hacer la gráfica en las primeras 3 horas, para hacer una gráfica tenemos que tener siempre una serie de valores, mínimo 5 o 6 valores. Así que entonces vamos a manejar los tiempos como no están dados, los elegimos a nuestro antojo. Para 0, 0,5 horas, media hora, 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y media, 3 horas. X es la posición que ocupa el móvil. Como en este caso nos dice dónde sale, nosotros vamos a suponer que parte de 0, así que X va a coincidir con la distancia que recorra, porque estamos haciendo cuenta que parte del kilómetro 0. ¿Ah? Si parte del kilómetro 0, entonces en tiempo 0 va a estar en la posición 0, porque parte del 0. Si partiera después lo vemos en otra instancia para no entrever. Entonces, en la primera media hora, si sale de 0, ¿a dónde lo encontraré después de que transcurre media hora de moverse? Recuerden que se mueve 80 km por hora, o sea que en media hora, 80 km por hora, recuerden que esto quiere decir que el tipo en 1 hora
El móvil en una hora recorre 80 kilómetros, por lo tanto en media hora va a recorrer 40 kilómetros. Así que acá ponemos 40. Salió del 0, recorrió 40, llegó al 40. Si hubiera salido del 10, recorre 40, habría llegado al 50. Si hubiera salido del 30, recorre 40, llega al 70. ¿Ah? Como partió de 0, llega al 40. También podrían haber hallado la distancia así, distancia igual a la velocidad, que es 80 km por hora, por el tiempo, que es media hora. Recuerden que estoy haciendo la distancia recorrida, la posición a las 0,5 horas, por eso donde está el tiempo pongo 0,5 horas. La velocidad siempre va a ser 80, lo que va a ir cambiando es el tiempo. Será 0,5, después será 1, 1,5, 2 y así sucesivamente. Si yo multiplico 80 por 0,5 me da 40, las horas se simplifican, se cancelan y queda 40 kilómetros. ¿Ah? O sea que va a estar en el kilómetro 40 si sale del 0 a la media hora de haberse empezado a mover. A la hora va a estar en el 80. ¿Ah? En una hora, 80 kilómetros por hora. En una hora y media, por cada media hora recorre 40, así que si a la hora de comenzarse a moverse está en el kilómetro 80, a la hora y media va a estar en el kilómetro 120, a las 2 horas en el kilómetro 160, ¿ah? A las 2 y media otros 40 kilómetros más en el 200 y a las 3 horas en el 240. ¿Ah? De acuerdo, ya tenemos entonces nuestro cuadro de valores pronto. Lo verificamos, cada media hora recorre 40, cada una hora 80, a ver si es cierto. De 0 a 1, una hora 80, a las 2 horas 160, a las 3 horas 240. Perfecto. Entonces ahora podemos hacer nuestra gráfica. Para hacer una gráfica vamos a elegir un par de ejes, un eje vertical y un eje horizontal. ¿Qué va en cada eje? Es un sistema de ejes cartesianos. ¿Ah? ¿Qué va en cada eje? Pues en el eje vertical va lo primero que figura aquí, posición. Esto va en el eje vertical y esto va a ir en el eje horizontal. La variable que nosotros manejamos a nuestro antojo, que se llama variable independiente, va en el eje horizontal, en este caso el tiempo. Vean que el tiempo lo pusimos nosotros como quisimos, 0,5 o 1, podrían haber hecho cualquier otro tiempo, siendo entre 0 y 3, porque te pide hacer la gráfica de 0 a 3. Entonces en la gráfica elegimos dos ejes, los ejes son ejes orientados, eso indica que esta flechita acá indica que el eje crece hacia allá y que este crece hacia acá. Aquí va a estar X en kilómetros y acá va a estar el tiempo en horas. Aquí elegimos una escala, vean que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores y todos van de igual en igual, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Entonces podemos hacer cada 1 centímetro 0,5. Cada 1 centímetro 0,5. ¿Por qué? Porque tenemos 6 valores, todos van de 0,5 en 0,5, así que perfectamente cada 1 centímetro podemos ir poniendo 0,5. En el eje vertical van de 40 en 40, 40, 80, 120, y también tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. En el caso que siempre vayan de igual en igual, podemos también hacer una escala, cada 1 centímetro, pero ahora van a ser 40. O sea que en el eje vertical tenemos 0, cada 1 centímetro 40, así que es 40, 80, 120, 160, 200, 240. ¿Ah? Hacer gráfica no es de las cosas más sencillas, porque no es fácil a veces elegir las escalas. En estos casos, cuando los valores varían siempre igual, podemos elegir una escala que más o menos coincida con la cantidad de valores que tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores, por eso elegimos 6 centímetros. Podríamos haber elegido, por ejemplo, 12 centímetros y haber hecho cada 2 centímetros 40. ¿Ah? Aquí en el eje horizontal elegimos cada 1 centímetro 0,5, así que 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. ¿Ah? Ya tenemos pronto nuestros ejes con la escala. ¿Sí? En la escala, recuerden, siempre tiene que ir de igual en igual. De 40 en 40 en este caso, de 0,5 en 0,5 en este caso. En los ejes no tienen por qué ir los valores que aparecen en el cuadro, tiene que ir la escala que yo elijo. En este caso, como es una gráfica sencilla, los valores del cuadro coinciden con los valores en los ejes, pero no siempre va a ser así. Entonces ahora ubicamos. Vamos a hacer con color. Ustedes tienen que hacerlo con lápiz, yo lo hago con color para que quede marcado.
para que se vea mejor. Para tiempo 0, x0. Entonces este es nuestro primer punto. Tiempo 0, tiempo 0, x0. Después, 0,5 con 40. 0,5 con 40. Entonces hacemos de 0,5 al 40. Y ahí va el siguiente puntito. ¿Sí? El del 1 yo voy a hacer el 1,5 para no perder tanto tiempo. El de 1,5 1,5 va con 120. 1,5 va con 120. Ustedes hagan todos los valores intermedios que yo no hice. Y a los 3, 240. A los 3, 240. Estas líneas punteadas no tienen por qué ir, se llaman líneas auxiliares. Tienen que notarse lo menos posible, incluso si te hacen con lápiz después las pueden borrar. Son líneas de referencia, nomás de guía para poder ubicar los puntos. Si usan papel cuadriculado, milimetrado, ni siquiera tendrían por qué ir porque ya tienen las líneas de los cuadraditos para seguir. Una vez que tenemos los puntos, ustedes recuerden que tienen que hacer también los otros puntos intermedios que yo no hice. Vemos cuál es la tendencia de la vamos a decir, la línea que yo voy a hacer acá, por más que dé una línea recta, se le llama curva. ¿Cuál es la tendencia de nuestra curva? En este caso, nuestra curva tiende a ser una línea recta. Fíjense que todos los puntos están como alineados. En el caso de que los puntos tiendan a ser una línea recta, puedo tomar una regla y trazar la línea que une los puntos. Con lo cual, la gráfica de posición-tiempo para un movimiento rectilíneo uniforme es la curva que obtenemos, es una línea recta, valga la redundancia. Así que nuestra curva es una línea recta. Hasta ahí vamos bien. Después nos pide realizar la gráfica de velocidad en función de tiempo. Para la gráfica de velocidad en función de tiempo, es bastante más sencilla porque como la velocidad es constante tenemos un único valor de velocidad en todo el viaje, así que nuestra gráfica de velocidad es muy sencilla. Tenemos nuevamente nuestro sistema de ejes. En el eje horizontal el tiempo, en horas, en el eje vertical la velocidad en kilómetros por hora. Muy importante siempre poner en los extremos de los ejes qué magnitud es la que se está graficando y la unidad, velocidad en kilómetros por hora, tiempo en horas. Recuerden que el objetivo de una gráfica es visualizar de una manera rápida lo que sucede sin tener que leer la letra. Van a ver ahora cuando esté hecha esa gráfica todo lo que nos dice una gráfica. Como tenemos un único valor de velocidad, lo ponemos por ahí donde cuadre. Por acá, por ejemplo, la velocidad es 80 y el tiempo era 3 horas y lo habíamos hecho. Acá podemos saltear los valores, 0,5, ponemos el 1 para que no quede el eje muy, vamos a decir, lleno de valores, que quede claro. Entonces, que si este es el 0, este es el 1, a la mitad va hasta el 0,5, no es necesario que esté poniendo los números. Este es el 2 y este es el 3. Lo dejo marcado, sí, pero no tengo por qué poner los números. Y la velocidad es constante. ¿Cómo hago una gráfica que me muestre a mí que en todo momento la velocidad es 80? Pues yo tengo que a la media hora la velocidad es 80, a la hora la velocidad es 80, a la hora y media la velocidad es 80, a la hora y 3/4 la velocidad es 80, a las 2/4 la velocidad es 80, a las 3 horas la velocidad es 80, siempre es 80, así que esto es una línea recta y horizontal, paralela al eje del tiempo. Esa es nuestra gráfica de velocidad-tiempo. La velocidad no cambia, es siempre 80, constante, ¿de acuerdo? Entonces yo, mirando esta gráfica, sin tener que leer la letra, sé que a la media hora está en el kilómetro 40, que a la hora y media está en el kilómetro 120, que a las 3 horas está en el 240, y así podría saber qué posición ocupa en cualquier tiempo. Si yo vengo acá
a la 1, vengo a la 1 aquí, vengo y busco y encuentro el 80. Eso se llama interpolar. Cuando quiero, supongamos que quisiera saber qué posición ocupa a las 1,75 horas, digo, bueno, acá está 1,5, acá está 2, así que 1,75 andará por acá, subo hasta encontrar la línea, vengo y busco acá y me encuentro en la mitad, entre 120 y 160, así que a las 1 hora y 3/4 de haber salido, va a estar en el kilómetro 140, sin tener que hacer, para eso sirven las gráficas, sin tener que hacer mucha cosa, ¿de acuerdo? Eso, repito, de buscar valores que no están en el cuadro, a partir de la gráfica, se llama interpolar, interpolación. Volviendo a nuestra gráfica de velocidad, se nos pedía en la parte C que calculáramos el área debajo de esa gráfica entre 0 y 0,5, entre 0 y 1,5 y entre 0 y 3. ¿Ah? Entonces, entre 0 y 0,5, el área debajo de la curva. Recuerden que cualquier línea que se obtiene al graficar dos variables se le llama curva, por más que sea una línea recta. Así que nuestra curva, que es esta línea recta horizontal, debajo de la curva en la gráfica de velocidad-tiempo, el área es esta figura geométrica que es un rectángulo, ¿sí? Así que entonces, el área de 0 a 0,5 la voy a hallar largo por ancho, base por altura, lado por lado, como quieran llamarlo. Vean que el ancho de nuestro rectangulito es 0,5 y el largo es 80 kilómetros por hora. Entonces el largo es 80 kilómetros por hora por el ancho, que es 0,5 horas. Hora multiplicando, hora dividiendo se cancela, 80 por 0,5, 40, y kilómetro no se canceló. Después pedía el área entre 0 y 1,5. Hasta 1,5, el área de abajo de la curva hasta 1,5. Aquí, ¿sí? Así que ahora es toda esta área. Es todo este rectángulo, de 0 a 1,5. El largo sigue siendo 80. 80 kilómetros por hora por el ancho, que ahora es 1,5 horas. Nuevamente h y h se van, las horas multiplicando y viendo se cancelan, y 80 por 1,5 me da 120, y el kilómetro que no se fue, kilómetros. ¿Ah? Luego tengo el área de 0 a 3. De 0 a 3 ahora es toda el área de toda la figura geométrica. De toda la figura geométrica, vamos a hablar así. Todo esto. Nuestro largo sigue siendo 80. Recuerden que siempre hay que poner las unidades por nuestro ancho, que ahora son 3 horas. Poner las unidades sobre todo para ver, recuerden que las unidades de tiempo tienen que ser las mismas unidades, si no, no se puede. Se puede, pero no se debe operar porque no da la unidad correcta. En este caso 80 por 3 son 240 kilómetros. Ya tenemos las áreas de 0 a 0,5, de 0 a 1,5 y de 0 a 3. Y pedía también comparar dichas áreas con las distancias recorridas en esos intervalos de tiempo. Fíjense que de 0 a 0,5 recorrió 40 kilómetros y el área nos dio 40 kilómetros. Luego, de 0 a 1,5, de 0 a 1,5 recorrió de 0 a 120 kilómetros y el área nos dio 120 kilómetros. Y de 0 a 3 horas recorrió 240, y de 0 a 3 horas recorrió 240, de 0 al 240, y el área nos dio 240. Conclusión: en la gráfica de velocidad-tiempo, el área debajo de la curva representa la distancia recorrida, el desplazamiento. Así que entonces ponemos conclusión. Cuidado que conclusión va con S, tilde en la O, palabra esdrújula, palabra aguda. Conclusión: el área debajo de la curva
en la gráfica velocidad en función de tiempo representa el valor del desplazamiento. ¿De acuerdo? Muy importante esta conclusión porque después la vamos a usar en movimientos más complicados. En un caso, un movimiento rectilíneo uniforme, las cosas se pueden hacer mentalmente. Pero cuando las velocidades cambian, como vamos a ver en breve, ahí la cosa ya no es tan fácil de predecir. Entonces, para practicar les queda hacer este ejercicio. Realizar las tres partes anteriores para un móvil que viaja a 60 kilómetros por hora. También les dejo este otro para que practiquen lo anterior. Un móvil recorre 1200 metros en 5 minutos. Parte A. Determine su velocidad en kilómetros por minuto, metros por segundo y kilómetros por hora. Parte B. ¿Qué distancia recorrerá en, vamos a ponerle en 900 segundos? Y parte C. ¿Cuánto tarda en recorrer 12 kilómetros? No, a ver, 15 kilómetros. Muy bien, ese es el desafío. Entonces, repito, realizar las tres partes anteriores, las mismas partes que hicimos en este ejercicio, ¿no? O sea, realizar la gráfica de posición en función de tiempo, velocidad en función de tiempo, y calcular el área de abajo de la curva. ¿Está? Es lo mismo, las mismas tres partes, pero ahora para este móvil que viaja a 60 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Y segundo ejercicio, más bien basado en lo que hicimos en los ejercicios anteriores, un móvil recorre 1200 metros en 5 minutos y hay que hacer las tres partes que se indican aquí. Muy bien, éxitos, suerte y nos vemos en breve.